Muchos han sido los testimonios que aseguran haber tenido un encuentro fortuito en plena noche con algo o alguien que no debería estar en ese lugar. Testimonios de personas que cuentan cómo de la nada se aparecen ante sus ojos criaturas, personas, esferas u ovnis que aparentemente son ajenos a su presencia. Muchos son los que intentan dar una explicación y pocos los que la encuentran. Muchos son los que no se atreven a contarlo y pocos los que pierden el miedo y comparten su experiencia con el propósito de encontrar una explicación coherente. Esta noche en Código Enigma intentaremos descifrar algunas claves para entender mejor el tema del que estamos hablando. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Código Enigma. Aquí, a mi lado, como siempre, Eduardo Pereira. Buenas noches. Como cada noche, buscando el misterio. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Hoy vamos a tener un tema de estos de los que... Bueno, un tema no, casos de los que nadie querría tener, ¿no? Cuando conduces de noche por la carretera, hay veces que miras para todos los lados porque puede haber algo. Algo te puede pasar. Ajá. Oye, que yo te voy a decir una cosa. No hace muchos años, viniendo con mi hijo en coche, vimos a un señor salir de la nada en el bosque, dimos la vuelta y ya no estaba. No sé si era a lo mejor alguien que venía de una fiesta. Bueno. Pero pasó algo raro. Bueno, hoy vamos a conocer... Y aparte te quedas así un poco como diciendo, ¿sería o no sería? Sería o no sería. Pues hoy vamos a hablar, en el programa de hoy, sobre esos casos en carreteras, encuentros en carreteras. Antes, si te parece... enseñamos ahí las redes sociales que queremos que nos escriban y que compartan con nosotros en un gran foro del misterio. Ahí está. Vamos a ver esas redes sociales. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de encuentros en carretera, unos encuentros que a veces son más comunes de lo que muchos piensan, ¿no? Bueno, sí, hay bastantes casos que tenemos registrados de encuentros que, digamos, con lo que parecen ser entidades extrañas, ¿no? Desconocidas o sobrenaturales en carretera. Bueno, no solo carretera, cuando hablamos de carretera nos referimos en general a carretera, en cualquier camino, un bosque, digamos en zonas también aisladas. Hay muchísimos casos, la verdad, y muy variados, muy variados. Sí, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo no creo que eso ocurra, por ejemplo, en medio de una ciudad, pero también hay casos que ocurren en medio de las ciudades, hay casos en los bosques, hay casos en todos lados. Sí, hay casos, los casos, digamos, sobrenaturales aparecen en todos los lados. Lo que sucede es que en una ciudad probablemente sería más difícil de distinguir algo extraño, ¿no? Es decir, hay más bullicio, mucha gente paseando, aunque sea de noche, entonces es diferente. Pero aparte que normalmente, por lo que parece, este tipo de fenómenos suele huir de las grandes aglomeraciones, suele aparecer en sitios más bien aislados o en momentos en que vas por la carretera pero que es de noche, que pasa muy pocos coches, que no hay prácticamente gente caminando por allí cerca. Parece que, bueno, que son como que eligen el momento, ¿no? para aparecer. Bueno, y uno de esos encuentros es del que vamos, o en el que nos vamos a centrar esta noche, aunque vamos a hablar de muchos más encuentros, pero este es algo que, digamos que yo soy el semiprotagonista, porque, bueno, vamos a una cena de estas de Navidad, todos los compañeros, y cuando ya es una hora determinada de la madrugada, todos nos vamos para casa, pero hay un compañero que dice, oye, ¿por qué no nos tomamos la última copa? Y nos vamos a Poio. Esto ocurre en Pontevedra. Y bueno, no vamos. Pero este chico
coge el coche al llegar a su casa, lo dejamos allí, coge el coche y quiere irse a Poio y allí tiene un accidente y pierde la vida. Nosotros nos levantamos por la mañana, claro, nos enteramos, nos levantamos y por la tarde, bueno, después de ir al tanatorio, bueno, todo lo que se hace, nos vamos a ver el tramo donde él había tenido el accidente. Y entonces se graba algo que nosotros yo lo descubro después de, pues, a lo mejor 10 años, porque era una BlackBerry antigua y a pesar de que es una imagen antigua, como vamos a ver ahora, pues se aprecia que hay algo ahí que no tenía que estar. Vamos a ver el vídeo y vamos a comentarlo. Clarísimo, ¿no? Clarísimo que se ve saltar Sí. algo en la carretera. Además que es curioso porque da unas zancadas. Estamos hablando de una vía rápida, ¿no? Sí, cruza la carretera de derecha a izquierda y bueno, lo que se ve ahí, bueno, a ver, no se puede ver realmente la forma, ¿no? Pero da la sensación de que es de forma, de aspecto humano, así de inicio. Lo que sucede es que la grabación esta es un poco peculiar. Una, porque evidentemente la calidad visual no es muy alta, evidentemente el móvil con el que fue grabado era antiguo y no tiene digamos, mucha definición, pero sí que se observa algo extraño. Yo ya lo vi varias veces y una de las cosas que más me llamó la atención es que eso que aparece en el lado derecho, eso que parece una persona y que luego corre y salta hacia el otro lado, parece que se forma en un instante. O sea, no que sí, es se como viese, que se materializa ahí. Sí, como que se materializa en ese momento. Y luego es cuando, digamos, empieza a correr y camina hacia el lado izquierdo y luego lo siguiente que llama mucho la atención, que es el salto que da al final, que parece demasiado grande, ¿no? No parece que un ser humano pueda saltar así, digamos. Pero porque hablamos de una carretera que es vía rápida, es la vía rápida que cruza Campañó, en Pontevedra. Esa carretera de lado a lado, pues que puede tener 10 metros, aproximadamente, entre arcenes y tal, 10 metros. Y hay que situar a este individuo, ¿no? O a esta cosa que se capta, que está justo, bueno, donde este compañero tiene el accidente. Y lo curioso es que por el lado derecho, viendo la imagen, por el lado derecho hay un barranco de unos 20 metros, aparte de que está vallada la carretera, y a la parte izquierda está un monte, aparte de que también está vallada la carretera, para que no crucen animales. Y sin embargo, lo que dices tú, no es que lo veas saltar, por ejemplo, porque podría ser alguien que, no sé, que fuera en bicicleta y paró allí a hacer algo, ¿no? Pero no, es que es como que se materializa y pega unas zancadas. O sea, sí, creo que son 3. Eso parece. Aparte que, claro, yo supongo que vosotros eso no lo visteis en directo. Es decir, tú no, en ningún momento momento visteis, claro. Es decir, los focos del coche van enfocando claramente hacia adelante y lo normal es que lo hubierais visto, fuera un animal, fuera una persona, fuese lo que fuese, que lo hubieseis visto. Ya te digo, es una cosa un poco extraña, porque al faltar algo de definición es muy difícil de valorar. Pero en cualquier caso yo no creo que se trate de un animal ni de una persona, por el hecho de que la sensación que me produce al principio es de que eso se va formando como una especie de nubecita ahí, que como en un segundo de la nada aparece algo, ¿no? Y que es lo que luego da ese salto hacia el otro lado de la carretera. Entonces, la verdad es que es curiosa, por lo menos es curiosa la grabación. Por lo menos es curiosa, claro. A ver, ¿puedes decir o poner las manos en el fuego de que ahí estabas viendo algo o al alma? Que nosotros fue lo que relacionamos, ¿eh? En el momento que yo lo vi en el ordenador ya después de años, yo decía, Dios mío, que captamos un alma, ¿no? Porque sí que coincidió en ese mismo puente donde él había tenido el accidente, ¿no? Se había pegado contra el muro de contención, ¿no? Y claro, te sorprendes y dices tú, ostras, qué casualidad, ¿no? Pero bueno, realmente tampoco tienes una prueba definitiva. Lo que a mí más me sorprendió del vídeo no es el que se aparezca, esos detalles, no, es cómo es capaz de cruzar la carretera con 3 saltos.
Sí, claro. Ese es y que no lo veamos, claro. Eso no parece muy natural, que es lo que hablábamos. Es ¿no? que eso es para ser una persona tendría que ser un verdadero atleta olímpico o vamos, o algo así. O ¿no? más. La otra opción es que se tratase de un animal, pero ahí me da la sensación claramente de que está sobre 2 pies o 2 piernas. O sea, tiene una figura al final como humana. Entonces, dudo mucho que se trate de un animal. No sé realmente qué decirte, porque tampoco con esa definición es muy difícil de valorar. Hay que tener en cuenta también que el pixelado, cuando lo amplías un poquito al verlo en la pantalla, ¿no? Pues todavía empeora las cosas. Entonces puede dar la sensación de que ese efecto humo o neblina, cuando aparece, es eso que luego salta al otro lado, pueda deberse al pixelado de la imagen también. Pero no sé, debería de haberse pixelado ya anteriormente, quiero decir, debería haberse algo anteriormente. Hay un momento en que no se ve y de repente como que aparece así de la nada y de repente, ¿no? Y aparte que es rapidísimo, es extremadamente rápido. Yo no me atrevería a cruzar así es que una carretera a esa velocidad, viniendo un coche como que estás cerca al fin y al cabo, porque debe estar a muy pocos metros de donde vais vosotros en ese momento. Entonces me parece raro. Y además que nosotros no lo viéramos, o sea, claro, que tú imagínate, ¿no? La BlackBerry, bueno, tú conoces ese móvil, ¿no? Una pantallita enana. Sí. Claro, si la BlackBerry, esas cámaras tan antiguas, eran capaces de captar algo tan claro, nuestra vista tendría que haber sido capaz de captarlo mucho mejor, ¿no? Claro, tendríais que haber visto algo. Aunque no supierais el qué, ver algo que atravesaba la carretera, algo que cruzaba la carretera. Eso sería lo lógico. Sin embargo, como se ve en el vídeo, o sea, nosotros en el vídeo original estamos escuchando música, hablando, y se pasa como si no... Y es ahí cuando nos damos cuenta, pues después, como te decía, después de tiempo. Yo no sé si podemos volver a ver el vídeo original, para que todo el mundo lo vea, a ver si son capaces de verlo a la primera. Yo creo que sí, porque yo lo vi a la primera, ¿no? Pero eso, vamos a ver si somos capaces de ver el primer vídeo. Lenta para que se mire ese salto, ¿no? En cámara lenta y marcando paso a paso para ver que todos, bueno, que nos escriban, que nos cuenten, ¿no? Que nos digan qué es lo que están viendo. Si ellos ven tan claramente como nosotros, que a lo mejor ya, yo creo que no hace falta tener la vista entrenada para estas cosas, no es como la psicofonía, ¿no? Pero sí que es cierto que se ve algo. Pero esto no es el único caso que ocurre. Hay muchos más casos de estos. Casos también ocurridos en Galicia y en cualquier parte de España. Sí, claro. Y por todos los lados, ¿sabes? Y fuera de España, o sea, casos de este tipo hay muchos. ¿Qué pasa? Que son muy variados. Luego, sí hay unos casos que son bastante comunes, digamos, que hay muchos de ellos tienen en común el tipo de aparición que se muestra, ¿no? El tipo de aparición que suele aparecer, ¿no? Que es el típico encapuchado, ensotanado, ¿no? El típico que parece un monje, que va vestido como un monje. Esto yo creo que de estos encuentros en carretera hay muchísimos, así como otras figuras. A veces parecen pues, personas que ves un poco raras, muy altas, o que incluso tienen aspecto de atemporales, de no ser de este tiempo, por la vestimenta que llevan, por las formas que tienen de caminar. También a veces no parecen todo lo humanos que debieran. Es decir, hay mucha variedad, ¿no? Pero bueno, yo aquí, por ejemplo, en Galicia hay un caso que en Marcelino nos lo contó, lo publicó en el libro Más allá de lo sobrenatural. Hay un caso que a mí la verdad es que me llamó mucho la atención porque fue uno de esos casos en los que los testigos aseguran haber visto, a ese ser que se presenta con cierta claridad, ¿no? O sea, con cierto nivel de detalle. Es un caso que se dio en el año 2001 entre Porto do Barqueiro y Vila de Bares. Y bueno, eran dos parejas, cuatro amigos que iban en coche, camino en sentido Vila de Bares. Y al pasar cerca de un cruce hacia una playa que se llama Vilela,
vieron como del lado derecho salía de allí, entre los árboles, porque aquello es una carretera que va todo por el medio del bosque, ¿vale? Sí, el libro es un testimonio de Marcelino Requejo. Bueno, nosotros tenemos el testimonio, tenemos el vídeo, que además tuvimos la suerte, ¿no?, de ir hasta allí y preguntarle a él para que nos contara precisamente el caso del que tú nos estás hablando. Perfecto. Y bueno, qué mejor que escuchar a Marcelino Requejo. Vamos a pasar el vídeo y después lo comentamos, que es muy interesante. Del ensotanado volador ocurrió en el año 2000, en las cercanías de Estaca de Bares, entre Porto do Barqueiro y Estaca de Bares. Y fue sobre la 1, 2 de la madrugada que venían unos chicos, eran 4 en concreto, de Vivero, de cenar de Vivero, y al llegar a la zona entre Porto do Barqueiro y Estaca de Bares, en la zona que se llama la playa de Vilela, tuvieron que dar un frenazo porque estaba cruzando la carretera de derecha a izquierda un individuo de más de 2 metros de estatura, vestido como un monje, y que no tocaba el suelo, flotaba sobre el asfalto y lo hacía muy despacio, cruzaba muy despacio. Y dicen que llevaba en la mano izquierda, llevaba un farol, llevaba la mano extendida con un farol y de color blanco, y se paró en un momento concreto, ellos con el coche detenido como a unos 15 metros del individuo, y se giró hacia ellos, miró y vieron que tenía 2 potentes luces rojas en los ojos, en lo que correspondería a los ojos, y los faros del vehículo estaban iluminándole perfectamente, o sea que veían una cara muy demacrada, alargada, los ojos muy hundidos, y en ese fondo de ojos había como 2 perlas luminosas de color rojo. Entraron en estado de pánico con el coche allí detenido, y acto seguido el monje, o lo que llamamos el monje, el individuo aquel, comenzó a deslizarse nuevamente sobre el asfalto, pasó a la parte izquierda de la carretera y comenzó a elevarse junto a los eucaliptos que había en esa zona, todo a lo alto del monte, hasta perderse por encima de las copas de los árboles. Evidentemente ellos arrancaron de allí y salieron a toda velocidad en dirección a Estaca de Bares. Era de una estatura, según ellos, descomunal, y lo que más les aterraba era el hecho de que, pudiendo incluso tratarse de alguien vestido, una broma, era el hecho de cómo levitaba a unos palmos sobre el suelo, o sea, clarísimamente. Además era una noche tranquila, no hacía viento, no pudieron verle los pies, pero el hábito era muy oscuro, negro, y la capucha que le tapaba la cabeza terminaba en pico. La mano era huesuda, según describieron, la que sujetaba el farol, la otra no se le veía, la tapaba la manga del hábito, y ya digo, era totalmente de color oscuro, negro. Bueno, ya sabéis que podéis compartir vuestra experiencia con nosotros. Seguro que hay muchas personas ahora que nos están mirando y que están diciendo: algo como eso me pasó a mí. Y de hecho tú tienes una experiencia, bueno, tú realmente no, pero sí te cuentan gente de primera mano, una experiencia que tendría un poquito de relación, ¿no?, con algo así como esto, con un encuentro. Bueno, a ver, en realidad la experiencia, vivieron mis padres una experiencia extraña en la carretera, pero bueno, no es ni similar a estas, o sea, no parece, de la misma naturaleza, a pesar de que es una historia realmente extraña. Esto sucedió más o menos sobre el 2005 aproximadamente, y bueno, mis padres habían ido de visita a ver a mi bisabuela, que estaba moribunda, llevaba unos días ya en casa, ya había estado en el hospital, pero no la mandaron para casa porque bueno, simplemente se estaba muriendo, y fueron a visitarla a su casa porque bueno, iban todos los días, ¿no?, porque sabían que en cualquier momento que iba a fallecer. Entonces nada, resulta que cuando esa tarde, después de visitarla, cuando se venían hacia casa, tuvieron un encuentro muy extraño porque mi padre iba conduciendo y de repente vieron como un pájaro muy extraño, negro, muy grande, pero muy grande, es decir, fíjate que con las alas prácticamente era tan grande como el parabrisas del coche, que llegó a que se les cruzó, le salió de izquierda a derecha, él iba circulando hacia arriba y le salió de izquierda a derecha, y el pájaro llegó incluso a tropezar, a tocar el parabrisas, ¿no? Claro, mi padre pegó un frenazo y el pájaro, pues evidentemente se desvió un poco, pero así como se desvió, se fue hacia el otro lado de la carretera, que es una zona de monte, es una zona con mucha pendiente y árboles, y simplemente desapareció.
o sea, así, de golpe. O sea, así como lo vieron, un visto y no visto, ¿no? Así como lo vieron. E incluso notaron cómo el pájaro llegó a tocar contra el parabrisas del coche, pues así como se desvió, de repente desapareció. O sea, que ellos sintieron el impacto y todo, Sí, sí, o sea, no, como hecho, si fuera algo físico. Sí, claro, es que en ese momento fue físico, es decir, hubo un momento por lo menos en el que fue físico. De hecho, mi padre pegó un frenazo, pasa que es un hombre que va lento, conduce despacio, no va rápido, entonces no tuvo problema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que fue una cosa muy extraña. Cuando llegaron a casa, yo les comenté, como le comenté a mi madre, que había llamado su tía para avisar que la bisabuela pues, que acababa de morir, de allí unos minutos, que se habían ido ellos. El recorrido que ellos hacían más o menos en coches, unos 15 minutos, no más, o sea, es muy... bueno, yo vi que llegaron pues alterados, bajaron del coche, discutiendo, y les pregunté, les dije, ¿qué pasa? Y tal, y me dice, nada, que es que casi tenemos un accidente con el coche. Pero mi padre estaba un poco alterado y tal, y dije yo, bueno, pues ¿os pasó algo? ¿Qué pasó entonces y tal? Dicen, y me dicen, bueno, no, es que pasó una cosa extraña. Y mi padre iba hablando con mi madre diciéndole, ¿ves? Eso ya sabía yo que era la vieja, ya sabía yo que eso era la vieja. Y yo le dije, a ver si me contáis lo que pasó y tal. Y fue cuando me contaron lo que había pasado, ¿no? Y yo le dije, ¿cuándo pasó eso? Pues, bueno, fue allí muy cerquita del aeropuerto Peinador, ¿vale? En la zona de Guizán, subiendo hacia el aeropuerto Peinador. Y me dicen, pues fue allí, pues me explicaron el sitio y tal. Y claro, me dije yo, ¿pero estáis seguros de que el pájaro desapareció? ¿Cómo? ¿Qué pájaro? Y claro, mi padre es una persona que vive en esa zona, que vivió toda su vida, conoce perfectamente los pájaros que hay, el tipo de aves, de todo, ¿no? Y él estaba convencido de que eso era mi bisabuela que se había venido a despedir. O sea, como ellos habían salido allí en vida, cuando ella estaba en vida, y unos minutos después, pues eso, a lo mejor 7, 8 minutos de salir. Falleció, claro. Claro, falleció, y luego me llamó a mí su tía para avisármelo, pero ellos no habían llegado a casa todavía, pues yo se lo conté. Y entonces mi padre decía, ¿ves cómo te decía yo? Que eso era cosa que había muerto la bisabuela y tal. O sea, él relacionó ese incidente del pájaro, pues claro, pájaro, con el fallecimiento. Con el fallecimiento, o sea, en el momento, ¿no? Bueno, me comentaron eso, que el pájaro era muy extraño, muy grande, pero que era así negro, muy raro, o sea, no era un pájaro, es un pájaro que habite por aquí. Esto que nos estás contando daría para otro programa, ¿eh? Daría anuncios de muerte. Sí, eso se puede decir como premonición de muerte. Una premonición, claro. En este caso no sé si es una premonición tampoco. Igual tampoco, porque se supone Yo sería más un anuncio realmente, o sea, es o el último adiós, ¿no? Una despedida. Sí. Si lo relacionamos a lo que tu padre contaba, sí, sería un último adiós, oye, un cariño, pues me voy y ya está. Como que no pudo despedirse de ellos y en ese momento... Pero, bueno, de todas estas experiencias, o sea, esta experiencia, ¿no?, que vivieron tus padres y que tú pudiste ser testigo de lo que ellos te contaron, y volviendo al tema de los monjes voladores, porque hay mucha gente que puede decir que, claro, un monje volador, es que es curioso, ¿no? Pero yo recuerdo un caso que tratamos nosotros hace unos años, que era de un camionero que iba en el coche era en Benavente, creo. Es que no recuerdo muy bien, ¿no? Pero creo que era hacia Benavente. Y se le aparecía alguien así, ensotanado, y él lo atropellaba. Bajó del camión y no había nadie. Claro, es que, a ver, cuando aparecen este tipo de apariciones se dan a veces, no siempre, pero sí muchas veces en un contexto un poco extraño. Porque la sensación que tienen muchos testigos cuando se encuentran con esto, primero es de que algo está pasando, aparte de ver esa figura, aparte de que esa figura se parezca, porque de repente hay un silencio total, absoluto. Como si tienen la sensación de que están como si hubiesen pasado a otra dimensión, ¿no? Es decir, se dan las circunstancias en un momento en que nadie pasa, solo ellos son testigos de lo que sucede, no oyen nada, te da la sensación de que el tiempo se paró, simplemente, ¿no? Como si estuvieses en otra dimensión. Entonces, ¿qué pasa? Cada experiencia, evidentemente, va a ser diferente. Cada testimonio te cuenta una experiencia. Puede ser parecida, pueden tener en común pues, que es un encapuchado o no, pero lo que sí es que en realidad son diferentes. Pero esa sensación que tienen la mayor parte de los testigos que han visto algún tipo de encapuchado de estos, de ensotanados,
es esa, de que dicen, yo no solo vi esto, sino que la sensación que tenía es que allí era muy raro todo, porque durante unos segundos antes y unos segundos después y se escuchaba absolutamente nada, había como un vacío, es como si el tiempo se hubiera detenido. Sí. Es decir, es como que se da en un contexto en el que no es natural, digamos, ¿no? Que no es el natural, que no es el que debiera ser. Sí, de hecho, bueno, esto también tiene un denominador común con los casos de saltos en el tiempo, por ejemplo, que también da la sensación de que todo se queda en silencio, como que estás flotando y como que lo que te está pasando a ti es esa película, ¿no? Que es independiente al mundo. Sí, es como, sí, efectivamente, es una cosa así, es que es muy difícil de explicar, porque primero ya los testigos no lo saben tampoco explicar, son sensaciones al fin y al cabo. Claro, son sensaciones. Y transmitir sensaciones extrañas es muy difícil de explicar, ¿no? Pero más o menos nos podemos imaginar que es como si se produjese ahí, no sé, o un contacto dimensional con otra dimensión así durante que es unos algo segundos. Puntual. Es como que cruzas un portal y aparte del otro lado ya estás fuera. Exactamente, como si fuera una cosa muy puntual, como si fuera algo físico realmente que sucede, ¿no? Físico. De hecho, se vive como físico, se ve perfectamente el ser que estás viendo, ellos lo ven con claridad, no se trata solo de sombras o de haberse imaginado o de algo que pasa rápido y que quieres haber visto, no, estamos hablando de casos donde la vivencia es como si lo estuvieras viendo ahora mismo aquí, delante tuya, solo que con esos matices, ¿no? Con esos matices de un nivel de extrañeza alrededor del fenómeno que el testigo se suele dar cuenta después de haber vivido la experiencia, no en ese momento evidentemente se quedan impresionados ante lo que están viendo, claro, porque se dan cuenta que es algo que no es normal, pero después cuando se paran a pensar y a analizar se dan cuenta de esos detalles de, oye, cuidado que ahí pasó algo raro, ¿no? Claro, es que la pregunta podría ser, ¿no? Yo digo, siempre, o sea, todo últimamente, ¿no? Ovnis, psicofonías, todo se relaciona mucho con las dimensiones ya. Es decir, antes unos venían de tal, los otros eran muertos, los otros eran que los asesinaron y estaba por ahí vagando y tal. Ahora no, ahora ya está como ya más la investigación centrada en diferentes dimensiones, ¿no? O la posibilidad de que sean diferentes dimensiones. Claro. Y en este caso es como que cruzas una dimensión en milésimas de segundo, porque claro, a veces no es una aparición que veas, yo qué sé, un minuto a esa persona, no. Es algo muy rápido. O que eso que se aparece es capaz digamos, de alterar el espacio-tiempo de alguna manera, o hacerte sentir esa sensación al menos. No sé, la sensación al final lo que viene a ser es que lo que estás viendo, aparte de ser real, es algo ajeno. O sea, te das cuenta que eso que ves no es humano, digamos, claro. ¿No? Es decir, aunque tenga aspecto humano, aunque pueda tener aspecto humano, te das cuenta de que ahí eso no encaja con un monje tradicional, no es un monje de verdad, de carne y hueso, claro, que está cruzando la carretera. No solo por el hecho de que la mayor parte de ellos realizan cosas que para un humano es imposible, como levitar, por ejemplo, ¿no? Que levitan. Y otra cosa muy curiosa, que es otra de las cosas en las que nos centramos, sobre todo yo me centro mucho cuando investigo casos de estos, es un poco el tema del pasotismo con respecto al que tienen estos seres, esas entidades. Sí, eso que se aparece. Sí. Con respecto a los testigos. O sea, normalmente, aunque hay excepciones, normalmente ese ser actúa como si estuviese solo. Le da exactamente igual que lo estén viendo, que no lo estén viendo. Es como que actúa con una, no sé, como una especie de sobreactuación, ¿no? De que va sobrado y que no le importa lo que estén viendo. O sea, dices, bueno, ¿y qué? Yo cuando quiero me voy. Claro, es que yo estaba notando antes aquí, no son fantasmas. Es decir, hay gente, no, pero se relaciona mucho con, no, eso es el espíritu de la chica de la curva. ¿Qué tal? Bueno, o en mi caso, ¿no? Cuando grabamos con la BlackBerry, claro, yo automáticamente lo relacioné al chico, pero no tenía por qué ser ese chico. No, claro. No, claro. Es decir, yo creo que este tipo de casos siempre pasa. O sea, es que lo que me sorprende a mí, ¿no?
que pasan en un momento muy determinado, muy puntual, y casi siempre los testigos son, pues imagínate, los que van en un coche, pero no el resto, o sea, no pasa otro coche. No hay 5 familias que digan, mira, vimos todos lo mismo, como es, por ejemplo, el fenómeno OVNI, ¿no? Que a veces sí que hay casos que pues dicen, mira, yo lo vi desde este punto y el otro lo vio desde el otro punto de vista. Sin embargo, en este tipo de casos o casuística... Es que se suelen dar siempre suele ser sitios alejados, en sitios de, ¿sabes?, de muy poco, sobre todo a horas intempestivas, horas de madrugada, cuando no pasan mucha gente. Pero ¿qué pasa? Que también hay que tener cuidado con esto, porque esa deducción es un poco arriesgada. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, no sabemos si alguien más vivió ese fenómeno en el mismo sitio. Aparte, por ejemplo, claro, el caso, por ejemplo, que estaba contando Marcelino, ¿no?, que nos vimos antes de Marcelino, de estos chicos que iban en el coche y vieron ese monje volador, digamos. Bueno, no lo sabemos. La mayor parte de la gente aunque lo haya vivido, claro, no te lo va a contar. Es decir, para conseguir un testimonio de ese estilo, tienes que tener pues cierta complicidad con la persona que te lo cuenta, o no sé, o por conocer a alguien conocido, digamos, común a ambos, que te pone en contacto y demás, porque son un tipo de experiencias que muchas veces son bastante traumáticas. Cuidado, no para la gente que sufre, que ve estas cosas, está en una buena temporada buscando el porqué, sí, ¿no? dándole vueltas a lo que vieron. Incluso mucha gente se plantea si estará loca, ¿no? Si lo que estará loca por eso que vio o que no vio, ¿no? Entonces, realmente yo sigo pensando que hay muchos más casos de los que tenemos o podemos conseguir. Lo que pasa es que la gente, esto es muy difícil, muy difícil que te lo cuente, muy difícil, porque evidentemente a nadie le gusta poner cara, ni voz, ¿no?, ni imagen, contando una historia de estas, porque te pueden tomar pues por loco, ¿no?, digamos. Pero estaría bien, estaría bien que nos escribieran o que se pongan en contacto con nosotros, claro, y que nos contaran. No nos vamos a asustar de nada, ya nos espantamos de todo, ya lo que había que espantarse, y yo creo que estaría bien porque, a ver, de alguna forma estás hablando con personas que conocen otros casos, que te pueden decir, oye, pues mira, esto ocurrió en tal sitio, en cual sitio, esto también pasó así, esto te puede ayudar un poco por lo menos a entender lo que te pasó ese día. Claro, es que si ese fenómeno se repitiese, vamos a suponer, ¿no?, que eso de vez en cuando, esa misma entidad apareciese más veces, aunque no fuera en el mismo punto exactamente, pero si hubiera más testimonios de lo mismo, ayudaría desde luego a sacar conclusiones un poco más certeras, porque de otra manera simplemente lo que hacemos es especular, suponer. Son cosas que no podemos medir, no podemos catalogarlas siquiera, no sabemos por qué están ahí, de dónde vienen, cuál es la motivación que los lleva a aparecer por ahí, a andar por ahí. Es decir, todo son dudas, ¿no? Y yo creo que en esto a veces cuanto más investigas, tanto en tema OVNI más teorías. Claro, más teorías, porque encuentras más casos, no todos iguales, algunos tienen cosas en común, otros completamente diferentes, y llega un momento que la conclusión a la que solemos llegar normalmente cuando investigas es que el fenómeno en sí mismo es absurdo, ¿no? Nos parece un absurdo. Yo no creo que sea absurdo, yo no creo para nada que sea absurdo. ¿Tú crees que está todo planeado? No, planeado no. Yo creo que esas entidades que aparecen así están realizando algo con una motivación. Lo que pasa que nosotros no podemos averiguar. Nos parece absurdo, pues eso, imagínate, ¿no? Ver a un capuchao que sale de repente de un monte, pasa delante de tu coche, te obliga a frenar, te ve a la cara, aun por encima el tipo es feo de aupa, te da miedo y de repente se eleva levitando y se va por los árboles. Yo como encapuchado tuve una experiencia, cuando tenía yo 19 años. Pues no la conocía. No sé lo que ocurrió realmente. Fue ahí en Cangas y en Cabo Home. Y de verdad no sé lo que ocurrió. Se me quedó el coche enterrado en la arena, se me hizo de noche y de repente aparece un señor con una barba, te lo juro, o sea, tal cual. Y yo digo, bueno, me dice, súbete al coche. Yo me subo y digo, uy, qué tarao está, porque empezó a hacer así, como movimientos así, ¿no? Yo decía, este debe ser algún tarado que viene aquí. Y yo, claro, 19 años, yo asustadísimo. Pero el caso es que, haciéndome así, me sacó el coche. Y cuando bajé del coche a darle las gracias, no estaba. Pues mira. Y eso, claro, a ver,
que a lo mejor era un señor que estaba por ahí realmente, pero que me quedó grabado eso para toda la vida. Nunca me olvidaré de eso, digo. Fue un señor que estuviera realmente... No, a mí me parecía alguien físico, o sea, yo hablé con él y me parecía alguien físico. Claro, claro. Pero sí que la manera de aparecer y desaparecer fue lo que más me sorprendió. Claro, es que estas apariciones las ves normal, físicas, es lo que te estaba diciendo. No ves nada fantasmagórico, no. A mí no me parece que tenga nada que ver, por ejemplo, con la gente que afirma ver el espíritu de un fallecido o demás, ¿no? Aunque a veces también se ven exactamente como si fuesen de carne y hueso, perfectamente, sin ningún tipo de semitransparencia ni cosas de estas. Es decir, eso es así. Pero claro, es que casos hay tantos, tan diferentes, algunos parecidos, pero tan diferentes también unos de otros, que esto es imposible de catalogar, no sabemos ante qué estamos. Pero yo sí tengo una cosa clara, aquí no hay nada de absurdo. Ellos lo que están haciendo, lo están haciendo por alguna motivación. Otra cosa es que nosotros no podamos entender esa motivación, porque es como aquel que, no sé, que llegas a casa, te pones a ver una película que ya empezó y de repente ves unos cuantos fotogramas y te coinciden unos cuantos fotogramas que ves una cosa rara que te extraña, pero ¿qué está haciendo ¿no? Aquí, ¿no? Y no lo comprendes. Pero si sigues viendo la película o la ves desde el principio y controlas, digamos, todo el guión, todo el argumento, dirás, anda, mira, ya sé por qué, ahora entiendo qué es lo que está, aquella cosa tan extraña que estaba haciendo. Claro, para nosotros todo parece absurdo, porque ese tipo de experiencias son segundos y lo que ves son lo que puedes ver en unos segundos, no hay más. El otro día yo estaba escuchando, no sé qué era, no sé qué estaba, bueno, algo estaba escuchando, palabras de, no sé si era Jiménez del Oso, estos grandes maestros, ¿no? Y él decía, si hace 20.000, 30.000 años o más, bueno, cuando empezamos, ¿no?, los hombres a ponernos a dos patas, estuviese uno de nosotros allí y le dijera a uno de esos señores que se empezaba a poner a dos patas, háblame, nos parecería a todos absurdos porque, o sea, parecería absurdo, ¿no?, decirle a un mono, habla. Y el mono, el que te viera diría, bueno, este tío está loco. Sin embargo, es esa parte a lo mejor que no entendemos, ¿no? Claro. Que tiene que haber una evolución hasta que lleguemos al punto en que entendamos muchas cosas. Tal vez sea que la física que nosotros entendemos a lo mejor no sea la física... No sirve para explicar. Que no sirva para explicar esto. De momento no, ya veremos cómo evoluciona, que es la física clásica. Pero bueno, por suerte está la física cuántica que bueno, ya va pues apareciendo con nuevas teorías que abren la posibilidad, al menos, a decir, oye, cuidado, que otras dimensiones son posibles, cuidado, que el tiempo no es lo que nosotros pensamos que es decir, ya, digamos, la ciencia evidentemente avanza y yo estoy seguro que llegaremos a tener, digamos, conocimientos de sobra para explicar esto en algún momento. Pero creo que a día de hoy estamos muy lejos. Estamos muy verdes. Bueno, pues yo creo que tenemos que hablar otro día de esto e invitar también al compañero Juan Carlos. O sea, tener un pequeño debate, porque yo sé que él también tiene muchas cosas que decir, ¿no? Sí, Carlos, sí. Y yo creo que es un tema que a mí me apasiona, el tema de las dimensiones. Bueno, a ti te alucina el tema de la cuántica y todo esto, ¿no? ¿Te gusta? Bueno, es una cosa que tienes que, digamos, cuando buscas una explicación a un fenómeno en el cual pues la física clásica falla, te tienes que ir a la más evolucionada. No te sirve, pues tienes que buscar otras alternativas, a ver, ¿no? Pero siempre, digamos, dentro de la ciencia, al fin y al cabo, ¿no? Lo que es dentro de la ciencia. Pero bueno, todavía la física cuántica, digamos, todavía está en pañales. Es una cosa están pañales, pero bueno, poco a poco, ¿no? Como en su día estuvo la medicina en pañales, sí, y como todo, la carrera espacial. ¿Quién te iba a decir a ti que iban a llegar a Marte, ¿no? De aquella llegabas de aquí a Beade y como mucho, ¿sabes? Y mira dónde se llega ahora. Sí, claro. Juan Carlos, vamos a hablar muchísimo más sobre esto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti. Y a todos vosotros, pues os recomiendo este libro. Hablábamos de Marcelino Requejo. Esto es un libro, vamos, esto es una Biblia. Es espectacular. Esto es espectacular. Con un montón de casos, yo lo tengo firmado, ¿eh? Aquí está, firmado por el amigo Marcelino, y bueno, que para mí es de los mejores investigadores que hay, riguroso, y bueno, que es una chulada, ¿eh? Más allá de lo sobrenatural, de Ediciones Sidonia. Y eso, vamos a continuar con el programa, vamos a dar paso a la sección de Geraldine y que nos cuente ella pues esos vídeos que también se captaron y que en los que también se captó cosas como las que hemos visto esta noche.
Bueno, y tenemos con nosotros a Geraldine Arcas. Buenas noches, Geraldine. Buenas noches, Eduardo. Bueno, ¿qué te parece los encuentros en carretera? ¿Alguna vez tuviste uno? A ver, que yo recuerde, no, de repente, a ver, no. No, Que ¿verdad? yo recuerde, no. Yo creo que algunos sí, ¿no? Como me decía a mí uno, me decía, oye, ¿y tú qué sabes cuando vas, por ejemplo, caminando por la calle, que el que se cruce por ti esté en otro sitio y no tiene que estar ahí, pero Claro. tú, como no lo conoces... Esté más allá que acá, ¿no? Yo recuerdo una fotografía que nos enseñaron de la Noria en Vigo, que había una familia, y esto, o sea, una familia que a nosotros nos da 100% de credibilidad. Y Sí, había un sí. señor detrás que no sé, o sea, una cosa muy extraña. Muy extraña, que se notaba Parecía que que lo estaba hubieran- sobrepuesto. Sí, que lo habían puesto ahí. Sí, como un sticker pegamento. ahí. Bueno, Geraldine, hoy nos traes 2 vídeos relacionados con el tema. Sí, 2 vídeos donde justamente vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo y lo vamos comentando. Vale, ¿qué es lo que estamos viendo? Mira, son un grupo de chicos que están en su coche y ven a un hombre, ¿no? Este hombre se pone a correr, pero de una manera no te imaginas, ¿no? O sea, que al punto que alcanza al coche de estos chicos, ¿no? Claro, es que, a ver, bueno, yo no sé si la gente se percató, ¿no? De que cuando ellos van en el coche, van a una velocidad considerable Sí, sí, y de repente, mira lo que va a pasar. Mira, sí, mira ahí. ahí. A ver. Ellos pasan, se burlan de él. Sí, Es sí. como, mira, Porque, ese. claro, al principio era como que, uy, ¿no? Una persona ahí media rara, ¿no? Y se están burlando. Pero ya cuando ven esto, Ahora, a ver si se ve. A ver si... Sí, sí. Es que se ve que va corriendo. ¿Lo ves? Exacto, ¿Lo ves? mira, ¿Lo mira. ves la velocidad que corre? claro, entonces ya cuando ya ven eso, patitas, ¿para qué te quiero? ¿No? Entonces ellos ya se asustaron, ¿no? Esto es un encuentro, como te digo, muy inusual, ¿no? Es un raro, un encuentro en carretera un poco extraño, bastante extraño diría yo. Bueno, Geraldine, un vídeo que realmente vemos a ese señor corriendo. Correr, sí. Señor o ser, no sé lo que era. Sí, algo Pero extraño no deja... vamos, yo sí lo veo correr así. No, claro, no sé si te correría asustas. más que él escapando de él. No, claro, como te dije, ¿no? Al comienzo, o sea, era como que se están riendo de esta persona, ¿no? Y cuando se percatan y que empieza a correr, que ya los está alcanzando, pues ahí ya Se asustan. el susto. Bueno, yo personalmente yo creo que eso es un poco mentirilla. Sí, te podría... Yo creo que es un fake. Sí, porque los pies, ¿has visto cómo Sí, sí, está cómo como... mueve. Y hoy en día hay programas de todo tipo para Sí, poder sí, hacer sí. edición de vídeo. Pero bueno, que cada uno piense lo que quiera. Claro, Vamos, en sus casas, cada uno que diga a ver qué le parece, ¿no? ¿Qué le parece? Claro. Y que nos mande vídeos también. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos traes. Que a mí este sí que me parece algo más, no sé, relacionado con lo que de verdad... Más encuentro de verdad en carretera, ¿no? Mira, mira. Uy, Fíjate. No, vamos a... Se va a ver repetido. otra vez, mira. Mira. ¿Qué hacía esa persona ahí que no No. la hayan atropellado? ¿Qué haces si te encuentras con esta sorpresa, Eduardo? Yo me quedaría tan sorprendido como debió quedarse el señor que llevaba el coche. Claro, porque si tú te das cuenta en el video y si van a ver, o sea, el carro hace como, porque ve a la persona. El de hace adelante, claro. Claro, el de que Y está el adelante. que graba es el de atrás. Exacto, sí. Es decir, sí. que nada tiene que ver con el de adelante. Ujú. Sí, Y sí, sí. Es sorprendente El giro lo que esquiva. hace, ¿no? Que lo esquiva. Claro, y lo ven los dos. Esto Claro. ocurrió en una carretera rusa, creo. Sí, 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 en una carretera rosa, sí. Y es increíble. No sé, o sea, este sí me parece más real. Más real, ¿verdad? Aquí, eso sí, muchas personas también, por ejemplo, investigando en Perú, a taxistas, ¿no? Subía yo al taxi y le decía, señor, a ver, ¿usted tiene alguna historia? Cuénteme qué le ha pasado. Y ellos te cuentan que sí, que aparecen, están manejando en medianoche y ¡pum!, se les aparece una persona corriendo, ¿eh? Tú, Y ellos tú sin vergüenza frenan. siempre. Ah, no, Tú yo sí, yo para vas, testimonio, preguntas y yo listo. pregunto, sí, sí, a mí me encanta. Y dice, no, señorita, me dice, acá yo cada noche veo de todo.
de todo, o sea, ven desde espíritus hasta de todo. Entonces, que sí se les cruza energías, espíritus, ¿no? En plena carretera. Bueno, pues lo que podemos hacer es abrir nuestras vías de contacto para taxistas, camioneros, ciclistas, señores de casa, señores lo que sea, que quieran compartir sus historias con nosotros. Sí, porque son ellos realmente, son los que viven. Y además el protagonista de este programa tiene que ser el público. Sí, el público siempre. Y que compartan con nosotros pues, sus historias, ¿no? Y nosotros pues venir aquí y hablar de ello. ¿Te parece? Sí, me parece, me encanta la idea. Bueno, pues Geraldine, un placer como siempre. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Y continuamos con el programa después de estos vídeos tan interesantes que nos ha traído Geraldine. ¿De dónde sacará estos vídeos, Geraldine? De la red, básicamente. Pues siempre... No, pero es cierto que ¿de dónde sacarán las experiencias toda esta gente, ¿no? ¿Tú realmente estos vídeos crees que son reales? Primero ya dije que no. No, ya lo habías dicho. Primero... A mí también me parece que es un fake, digamos, de esto. Sí, sin embargo, el segundo... Sí, ese ya es más El segundo es más creíble, ¿no? Sobre todo por una sencilla razón, mira, porque hay muchos casos, incluso con informe policial, que nos hablan de este tipo de encuentros. Y uno de ellos fue aquí, muy cerquita de aquí, en Ponte Caldelas. Y fue, digamos, escrito y reescrito por 2 agentes de la Guardia Civil. O sea, hay un atestado realmente. Hay un atestado real en el que en una noche, una madrugada, se dirige esa patrulla, está haciendo su ronda, y en un tramo de la carretera que va hacia Ponte Caldelas, ven a una señora caminando y esa señora de repente se cae por un barranco. Llovía, tronaba, bueno, era de estas noches de invierno que son apoteósicas, y ellos, claro, se asustaron, pararon su coche, empezaron a buscar, bueno, cogieron la mojadura del siglo, llamaron a refuerzos para que viniera otra patrulla a echarles una mano, estuvieron allí horas y horas y horas y no encontraron a nadie. Entonces, bueno, estos agentes llegaron a su casa y pensaron, bueno, pues que lo que habían visto, a lo mejor, no que fuera algo de otro mundo, ¿no? Sino que lo que habían visto, pues que era a lo mejor un animal, que fuera una señora que vivía por ahí, de repente se metiera en su casa y se acabó, ¿no? Y no tuviera nada que ver con lo que ellos vieron cayéndose. Sin embargo, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con otros testigos, porque todo esto después se hizo público, ¿no? En un pueblo pequeño, con otros testigos que habían visto en diferentes épocas, en diferentes años, también a esa figura de esa mujer caminando, y casualmente no coincidían las horas, ¿no? No vamos a decir que coincidieran las horas, a lo mejor uno a las 3 de la madrugada y otro a las 2, pero lo que sí coincidía es lo que hacía esa señora en ese momento, el tramo de carretera y sobre todo las circunstancias meteorológicas, ¿no? Eso a nosotros nos impactó mucho, ¿no? Cuando hablamos con los testigos, porque sí es cierto que en una de las ocasiones, por ejemplo, uno de los testigos que tiene un bar-restaurante allí en Ponte Caldelas, nos contaba que él iba con su mujer, su cuñado, creo que era su cuñado y su hermano, o su hermana y su cuñado, ¿no? Y, o sea, su hermana y su cuñado, no, su hermano y su cuñado, o sea... Bueno, pero que iban 4 personas en el coche, pasan ese tramo, ven a esa señora, cuando ya están un poquito más adelante, paran porque dicen que iba tapada, ¿no? Como si fuera ensotanada, y se asustan, pero después piensan y dicen, bueno, a ver si es alguna persona, ¿no? Que vaya perdida, dan la vuelta con el coche, se acercan y ya no había nada. Entonces, bueno, después también tuvimos la oportunidad de hablar con un chico que también lo había visto, trabajaba aquí en Vigo, y en ese año pues él iba hacia su casa también de madrugada y también vio a esa figura de esa señora. Entonces, claro, dices tú, hombre, ¿existen los encuentros? Sí.
Bueno, se cuentan por miles los casos de, incluso en lugares muy conocidos como el antiguo camping de Biescas, donde ocurrió una tragedia, que ahora dicen que incluso por las carreteras que hay alrededor de ese camping, en ciertos momentos del año se ven. Claro, de cosas. hecho, a ver, hay muchos testimonios, ¿no?, que aseguran haber visto cosas ahí. A mí lo que me sorprende es que siempre que se relaciona, ¿no? Es decir, que una tragedia, digamos, ¿no? Sí, que podemos relacionarlo con alguna tragedia, por ejemplo. Pero no siempre tiene que ser así. No siempre tiene que ser así, pero sin embargo, en el caso de Ponte Caldelas, sí que es cierto que allí hubo alguna batalla. Y es muy cerca de un río que hay, ¿no? Y bueno, pues ahí hubo muertos. Entonces se relaciona también un poquito con ese ir y venir, ¿no?, de espíritus, igual que en el caso de Biescas. Tenemos también Por los ejemplo, casos de en los alfaques. gente en un lugar donde ha habido un accidente que incluso se ve una sombra, incluso haciendo así como más despacio, aquí me maté. Sí, bueno, eso lo metería un poquito más dentro de la leyenda, ¿no? Es como la niña de la curva. Leyendas, pero que de este caso que acabo de contar hay varios testigos. Sí, no, claro, o sea, hay testigos, ¿no? Pero me refiero que ya va mucho en la leyenda, ¿no? Tú lo cuentas, a lo mejor a ti te ocurre, tú se lo cuentas a otro y del otro al otro y del otro al otro. Pero en el caso de estas personas, hasta que se hizo público por la Guardia Civil, nadie se atreviera a contar. Sí, no, habiendo un atestado está claro que ya Claro. Es más oficial, que ya lo ha ocurrido. Es ya más serio, ¿no? Sí, justo. Es ya más serio, pero es igual que lo que tú comentabas, ¿no? En Biescas, por ejemplo, que es un caso, por desgracia, bueno, pues lo que ocurrió, pero los alfaques igual, ¿no? El famoso camión cisterna. Correcto. Que estalló, hizo allí una matanza, y que a día de hoy todavía se dice que se escuchan voces. Los gritos, las voces. Los sí, gritos. Sí. E incluso hubo alguna persona de algún canal de televisión, de algún programa Era lo que especializado iba a como el nuestro, que pasó allí una noche y por lo visto tuvo unas experiencias bastante terroríficas, ¿no? Es como que el sitio queda marcado, y ya queda marcado Sí. con esa desgracia para siempre. Sí, yo creo que esos sitios quedan marcados. Yo recuerdo un compañero que yo tenía en la Cuarta Esfera, llamado Pedro, que se había desplazado a una vivienda donde hacía años habían asesinado al propietario, que tenía un bar abajo, ¿no? En el bajo de la vivienda tenía un bar, y lo habían asesinado en el bar, y él podía captar en una grabadora como la que utilizamos nosotros, por ejemplo, en Toei, ¿no?, de las antiguas, con cassette de estos pequeños, había podido captar 2 disparos. En ese momento él no sabía, y el nombre, Víctor, ¿no? Y en ese momento él no sabía ni que el señor se llamaba Víctor, ni que había sido ejecutado con 2 disparos. Sin embargo, en la grabación salió, ¿no? Y claro, cuando nosotros lo ponemos, lo presentamos en el programa, de repente pues nos llega otro señor que era de Barcelona, que había ido a visitar esa zona de España, y porque le gustaba el misterio y todo esto, y había ido a esa casa, porque es una casa famosa, y también había grabado esos 2 disparos y un hombre llamado Víctor. Entonces, claro, dices tú, hombre, 2 veces no se repite la cosa, a no ser que quede impregnado en el lugar, ¿no? Y eso es el caso, bueno, pues de estas carreteras, ¿no?, donde hay carreteras ya muchísimas marcadas cosas. que ya son, como dices tú, parte leyenda, no porque hay muchos casos, pero sí que sabes que en ciertas curvas, la chica de la curva podría ser también. Todas estas apariciones, y sigo diciendo, seguramente muchas veces, muchas personas lo hayamos visto y pensemos que es una persona que está pasando. Claro. De hecho, hay un caso que, mira, ahora me acordé ahora, hay un caso que ocurre en Bayona, en la carretera Bayona-La Guardia, hacia Mougás, no en la carretera que se mencionó en un programa de... que todos con conocemos. esta temática, que yo creo que ahí, sinceramente, metieron la pata. Pero tú sabes que nosotros estuvimos en un búnker maravilloso, ¿vale? Y del que aquí se hablará y presentaremos, ¿no?, todo nuestro repertorio. Pero precisamente en ese, más o menos a la altura del búnker, un poquito más adelante, muy poquito más adelante, allí se aparecía, por lo que dicen algunos testigos, aseguran haber visto a una chica vestida de novia. Sería la versión de la chica de la curva
a la gallega, ¿no? A lo bayonés. ¿Y hay constancia de que haya pasado algo allí? A ver, claro que allí ocurrió. Allí ocurrió. Pero no sabemos el hecho exacto. Bueno, No sabemos sabemos el que hecho seguramente exacto. murió una novia. Murió. A ver, se sabe, y eso lo hablaremos en algún programa, ¿no? De todo lo que vayamos descubriendo, ¿no? Se sabe que allí sí es cierto que hace años, muchos años, hubo un suicidio de una persona que se iba a casar. Pero claro, eso no sabemos si está relacionado o no está relacionado. Carlos Fernández es el que nos tiene que contar todas estas Nos tiene cosas. que contar todas estas cosas porque él, vamos, de leyendas... Leyendas, de todo, sabe de todo. Sabe lo que quiere. Pero sí que es cierto que como esa, pues existen un montón de leyendas, ¿no? Pero no solo aquí, sino en un montón de sitios. O sea, la leyenda La Llorona, famosa película, la Verónica esta, yo qué Sí, sé, la chica de la curva, ¿cómo se llamaba este? El Charlie Charlie, ¿te acuerdas? Del Charlie Charlie, que era poner un lápiz. Sí, correcto. Bueno, pues todo eso eran... el de la Ouija, que no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, decían que había un demonio, que se van poniendo de moda y al final la gente se cree que es verdad, ¿no? Y al final todo es mentira. Eso es todo mentira. Sí. Entonces, que tengan una pequeña relación y que haya una persona que haya vivido eso, seguro, estoy seguro de que sí. Pero de ahí a que lo vivan todos... Eso es que se va pasando de boca en boca, de boca en boca, Claro. y acaba siendo una gran mentira, no, porque realmente el primero lo vivió, pero solo lo vivió una persona. Claro, pero con que haya un testigo... Sí, existe. suficiente. Sí. ¿Qué pasa? Que después, claro, se distorsiona toda una realidad y al final, pues posiblemente al que le pasó de verdad no lo creamos y al que no le pasó nunca... De ahí pues, salen muchas leyendas. Y de ahí salen muchas leyendas. Bueno, yo creo que ya vamos a ir despidiendo el programa. Hay que despedir ya. Nos encontramos por la carretera la próxima semana. Muy buenas noches. La semana que viene nos vemos de nuevo aquí en otro nuevo programa de Código Enigma.